¿Cómo funciona la memoria virtual? Ahora veamos un ejemplo básico de la memoria virtual en funcionamiento. Hagamos de cuenta que ejecutamos un videojuego, el cual ocupa 10 GB de disco, pero nos encontramos con un inconveniente. Nuestra memoria principal es de tan solo 4 GB. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sistema es astuto y cuenta con herramientas necesarias que se encargarán de descomponer al proceso en distintas páginas mucho más pequeñas, de las cuales solo serán cargadas en memoria las que el proceso demande durante su ejecución en un determinado momento. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, digamos que el juego cuenta con una plantilla de 10 personajes distintos y la información de estos personajes se encuentra guardada en 10 páginas del proceso. Entonces, al comenzar la sesión, las reglas del juego dictan que solo podrán existir un máximo de 4 personajes por partida. Estrictamente, solo interactuaremos con estos 4, por lo que entonces los 6 restantes no serán requeridos actualmente. Así que, ¿deberían de cargarse en memoria principal? Pues claro que no. No tendría sentido desperdiciar espacio de memoria en algo no utilizado. Por lo tanto, el sistema solo cargará en memoria principal las páginas con la información de los personajes presentes en la sesión activa y dejará al resto de páginas en memoria virtual a la espera de una sesión que los requiera. Este proceso alivia en gran medida la carga de la memoria principal debido a que solo se encuentran cargadas las páginas actualmente relevantes del proceso que se está ejecutando. Y, por lo tanto, permite que la memoria no se llene con tan solo un proceso en ejecución y otorga un mayor grado de multiprogramación al sistema. Y hasta aquí llega nuestro ejemplo de hoy. En Linux, el sistema de memoria virtual es responsable de mantener el espacio de direcciones visibles en memoria principal para cada proceso. Este sistema crea páginas de memoria virtual a medida que éstas se van requiriendo, es decir, bajo demanda. Por otro lado, gestiona la carga de dichas páginas desde el disco a la memoria principal, como así también la escritura de esas páginas en el espacio de intercambio del disco según sea necesario. Una característica destacable en Linux es la manera de implementar el direccionamiento de la memoria virtual en arquitecturas de 64 bits y adaptables a 32. Para ello, Linux usa una estructura de tablas de páginas de 3 niveles que consiste en los siguientes tipos de tablas. La primera es el directorio de páginas. Un proceso activo siempre tiene un único directorio de páginas, el cual tiene el tamaño de una página y se almacena en la memoria principal. Cada entrada en este directorio de páginas apunta a una página en el directorio intermedio de páginas, la siguiente tabla en la jerarquía. El directorio intermedio de páginas se expande a múltiples páginas. Cada entrada en este directorio hace referencia a una página que contiene una tabla de páginas. La tabla de páginas también puede expandirse a múltiples páginas donde cada entrada hace directamente referencia a una tabla virtual del proceso. Para poder utilizar esta estructura de tabla de páginas de 3 niveles, una dirección virtual en Linux debe contar con 4 campos, pudiéndose esquematizar de la siguiente manera. Los bits más significativos pertenecen al directorio de páginas. Luego, hacia la derecha, el siguiente campo sirve como índice del directorio intermedio de páginas. El tercer campo se utiliza para indexar en la tabla de páginas, y el cuarto campo proporciona el desplazamiento dentro de la página de la memoria seleccionada. Para mejorar la eficiencia de la lectura y escritura de páginas en la memoria principal, Linux define un mecanismo para manejar bloques de páginas contiguas que se proyectarán sobre bloques de marcos de páginas también contiguos. Con este fin, también se usa el llamado algoritmo Buddy. El kernel mantiene una lista de marcos de páginas contiguos por grupos de un tamaño fijo. A lo largo del uso de las páginas se asignan y liberan de la memoria principal, los grupos disponibles se dividen y se juntan utilizando el algoritmo.
En el esquema de Linux, se reemplaza el bit de usado del algoritmo de reloj sencillo por una variable de 8 bits. Cada vez que se accede a una página, la variable se incrementa. En segundo plano, Linux recorre periódicamente la lista completa de páginas y decrementa la variable edad de cada página a medida que va rotando por todas ellas en la memoria principal. Una página con edad de 0 es una página vieja a la que no se ha hecho referencia desde hace algún tiempo y es mejor candidato para un reemplazo. Cuando el valor de edad es más alto, la frecuencia con la que se ha accedido a la página recientemente es mayor y por lo tanto contiene menor posibilidad de ser reemplazado. Puede decirse que Linux es una variante de la política LRU. La gestión de la memoria del núcleo se realiza en base a los marcos de página de la memoria principal. Su función básica es asignar y liberar marcos para los diferentes usos. Los posibles propietarios de un marco incluyen procesos en el espacio de usuario, datos del núcleo reservados dinámicamente y código estático del núcleo y de la caché de páginas. Los fundamentos de la reserva de memoria del núcleo para Linux son los mecanismos de reservas de páginas ya usadas para la gestión de memoria virtual del usuario. Como en el caso del esquema de memoria virtual, se utiliza el algoritmo buddy de forma que la memoria del núcleo se pueda reservar y liberar en unidades de una o más páginas.